Casos de injusticia. Ley sin orden. ¿Qué tal, comunidad y familia PPLs? Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a este espacio informativo, en donde el día de hoy, antes de empezar con la historia de este caso que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, quiero recalcar y reiterar que este es un espacio informativo en donde se le da voz a esos muy lamentables casos de injusticia y en donde se difunde las malas prácticas y actividades de esas personas que están encargadas de impartir justicia policial, penal, procesal, y que al final de la historia hacen sus trabajos día con día y cada vez mal, perjudicando así la vida, seguridad e integridad de la ciudadanía, tanto en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, como en diferentes partes de la República Mexicana. Y es por ello que este espacio informativo se apoya en el derecho a la libre expresión, de acuerdo a los artículos 6 y 7 constitucionales, y en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde manifiesta que significa tener el derecho a expresarme libremente y tener el derecho a manifestar y difundir mis opiniones e ideas, así como buscar, recibir y difundir información que sea necesaria para la creación del contenido de este espacio informativo. Vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que este canal esté subiendo cada semana. Y si les gusta el contenido, de favor, regálenme un like. Recuerden que todo eso nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y seguir trayendo esas historias de esos muy lamentables casos de injusticia. Y sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy. Y recuerden que esto es Casos de Injusticia, en su segmento Ley sin Orden. Y aquí comenzamos. Mira, la historia de este caso que te estoy relatando y que te he enviado me sucedió en el año del 2010, justamente en el mes de junio. Esto realmente me dejó marcado a mí y a toda mi familia que vivíamos en esa casa, porque déjame contarte que nosotros vivíamos felices y tranquilos, no nos metíamos con nadie. Yo soy un profesionista, mi esposa es una gran persona, mis hijos, pero lamentablemente vivíamos en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. En esa calle donde vivíamos, lamentablemente había un punto rojo, como les llaman ahora, punto peligroso, una casa donde vendían droga, justamente enfrente de donde nosotros vivíamos. Nosotros siempre veíamos cómo llegaban a comprar droga, consumir droga, problemas, balazos, siempre había ahí. Entonces, nosotros, después de ya casi 15 años, estábamos hartos de esa situación y resulta que nosotros nos atrevimos a denunciar todo eso que se suscitaba en la casa de enfrente. Para esto nosotros fuimos a cometer el error de acudir directamente a la fiscalía a denunciar, que hoy
mucha gente nos comenta que hubiéramos denunciado por teléfono y que no hubiéramos dado nuestros datos ni nada de nosotros. Y ese fue el grandísimo error que nosotros cometimos, porque nosotros, al acudir a la fiscalía directamente a denunciar, nos dijeron que sí, que iban a tomar cartas en el asunto, nos dieron supuestamente un número de carpeta de investigación y que, pues bueno, que iban a proceder. Y regresamos a casa. Nunca nos imaginamos lo que nos fuera a pasar, porque después de 2 semanas nos ocurrió esa tragedia. Después de que fuimos a denunciar, ya nos empezamos a percatar que la gente que vendía droga enfrente de la casa empezaron a vernos mal, a hacernos maldades, a golpear nuestros autos, a insultarnos, a agredirnos verbalmente, a hacernos maldades. De hecho, cuando aventaban balazos, pues había veces que los aventaban directamente a mi casa. Y entonces eso ya nos empezó a dar un poco más de miedo, porque antes igual lo hacían, pero no muy seguido. Era de vez en cuando solamente que hacían ese tipo de tonterías, ya cuando andaban ellos bien drogados o no sé. Pero después de que fuimos a denunciar, notamos ese gran cambio. Trataban de intimidarnos, de aterrorizarnos, y eso nos provocó miedo. Pero nosotros confiábamos en que las autoridades iban a tomar cartas en el asunto y en un momento esperado, pues llegarían a detener a todos esos individuos. Entonces, lo que nos pasó fue horrible, porque un día que estábamos pasándola bien ahí en la casa, estaba yo con mi esposa, con mis hijos. Algunos datos exactos y correctos los voy a omitir por cuestiones de seguridad y por miedo más que nada, porque recuerdo bien que ese día eran las 2 de la tarde cuando irrumpieron en mi domicilio, derribaron la puerta con un artefacto que traen los policías, que hoy sé que ese artefacto lo conocen como ariete táctico policial. Derribaron la puerta de la entrada de la casa e ingresaron cerca de unos 15 a 20 supuestos elementos policíacos. Según decían que eran agentes regionales de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. De hecho, iba personal femenino. Supuestamente iban agentes del Ministerio Público, Fiscalía, peritaje. O sea, iba tanto personal que no entendía ni el por qué. A todos nos sometieron, nos golpearon, a mis hijos, a mi esposa, la amedrentaron, la toquetearon, a mis hijos los golpearon horrendamente, a mí me golpearon al más no poder, pero ellos hicieron un teatro, se podría decir, porque después de que estos me golpean en todo el cuerpo, menos en el rostro, me graban diciendo que sí, que yo era delincuente, que yo vendía droga. De hecho, me ponen muchas bolsas de droga enfrente de mí y me toman el video, me toman fotografías. Mucha gente de los que entraron me apuntaban con sus armas. Me arrancaron unas cámaras de seguridad que yo tenía dentro y fuera de la casa y pensaron que todo se iba a borrar porque me decían que dónde estaba el DVR. Yo les dije que no manejaba DVR y me dijeron que iban a borrar todos los videos, que porque no querían pruebas ni evidencias de su operativo que hicieron, que ese era un operativo antidrogas, antinarcóticos, y que yo ya estaba puesto y estaba dado por chismoso. Entonces no entendía eso.
A mí me golpearon, me dieron toques con un aparato, me torturaron, me intimidaron, me metieron a un tambo de agua, tanto en la casa como en la fiscalía. Me hicieron como ellos quisieron. Un supuesto agente ministerial o de investigación, no sé qué era, intentó con un bastón que él traía y me dijo que eso me iba a pasar por chismoso, por andar denunciando cosas que no debo. Realmente yo no entendía y pues para no hacer tan larga la historia me llevaron, como ya lo dije, a la fiscalía, donde me siguieron torturando, me siguieron golpeando, pero a toda mi familia la sacaron de la casa y en la casa pusieron sellos de inmueble asegurado. Entonces mi vivienda ya no podía ser habitada. A mí cabe mencionar que a las 48 horas me mandaron al penal de Chiconautla y estas personas, estos delincuentes, pensaron que al haber arrancado las cámaras de seguridad, pensaron que ya no iba a haber pruebas ni evidencias de nada. Pero lo que nunca se imaginaron es de que nosotros, mi familia y yo, por cuestiones de seguridad, siempre teníamos cámaras de bulto y cámaras escondidas, cámaras ocultas, y que estaban grabando todo el tiempo y estaban reaccionando todo el tiempo estaban guardando información en la nube y tenemos toda la información. Entonces, el caso fue de que el abogado que contrató a mi esposa en la segunda audiencia, donde me iban a vincular a proceso, resulta que no estaba yo por drogas ni por narcotráfico. Supuestamente estaba ahí por un robo de transporte de carga y por un robo de auto. Había testigos supuestamente, había pruebas, evidencias de que yo en complicidad con otros sujetos había robado un transporte de carga y la otra carpeta de investigación era por un robo de auto. Entonces me estaban hablando de bastantes años, pero mi abogado logró hacer valer los videos de la forma en cómo me detuvieron, los horarios, el momento exacto de cómo actuaron los agentes, puesto que ellos comentaron que me detuvieron afuera de mi casa con el auto robado y que me habían detenido cuando iba a ingresar a mi domicilio, que supuestamente habían llegado 3 agentes y que me habían detenido, que me habían leído mis derechos y que me pusieron a disposición. Y no, ahí en los videos hasta la juez se sorprendió de tanta porquería que hicieron estas personas, que eran elementos en activo, era puro personal en activo de la fiscalía, no voy a decir de cuál, pero eran puros agentes del Ministerio Público, agentes de investigación, agentes ministeriales, peritaje, iba gente de Tlalnepantla, parece, no sé, iba tanta gente que todo apuntaba en mi contra, todo apuntaba en mi contra supuestamente, pero los videos que sacó mi familia de las cámaras que tenemos escondidas dieron dato y seña de todo, todo lo que hicieron esos supuestos agentes, se quedó grabado cómo me torturaron, cómo me golpearon, cómo me amedrentaron, tanto a mí como a mi familia, todo lo que dijeron, todo lo que se robaron y que a final de cuentas, a final de la historia, la juez condenó ese acto aterrador, se podría decir, y ordenó mi inmediata libertad. Claro, obviamente con el típico es usted inocente, puede retirarse, y el daño psicológico, el daño material, ¿quién me iba a reparar ese daño? ¿Quién me iba a reparar todo lo que se robaron? Porque prácticamente saquearon mi casa. Esos supuestos agentes, ese personal de la fiscalía que robó todo lo de valor de mi casa, todo, 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 y me refiero a todo, lo de valor de mi casa se robaron. Y todavía en Tlalnepantla, en
allá en donde es muy conocido como Barrientos, un agente del Ministerio Público, no sé qué es, y me decía que mi casa estaba asegurada que por venta de drogas. Se le demostró, se le hizo ver que todo había sido un montaje, una mentira, y se quería aferrar. Y entonces nosotros tuvimos que proceder conforme a derecho, tanto en contra de todo ese personal de la fiscalía que atentó en mi contra, que realizó su dichoso operativo, que terminó siendo falso y fallido en mi contra, todo por haber denunciado a los delincuentes que viven enfrente de esa casa, se podría decir, porque actualmente mi familia y yo ya no vivimos en esa casa, porque la recuperamos y preferimos mejor irnos a vivir a otro lado. Esa casa actualmente la tenemos rentada, pero siempre con cámaras de seguridad vigilando, y a la gente que vive ahí, a la que lo rentamos, siempre les damos la orientación de que se cuiden mucho y que jamás se les vaya a ocurrir denunciar a esas gentes que hasta la fecha siguen operando ahí enfrente de la casa, pero que son nada a comparación de los delincuentes con placa que se dicen llamar agentes del Ministerio Público, agentes ministeriales, agentes de investigación regionales de Catepec de Morelos, Estado de México. Todo ese personal no sé por qué se prestan para tales arbitrariedades si al final de la historia saben que todo eso es mentira para perjudicar a la ciudadanía de Catepec. Entonces, hoy a la fecha, nosotros, después de que procedimos conforme a derecho, por la vía legal, hay más de 5 personas de esas que están hoy en el Cerezo de Chiconaucla, por lo que hicieron, entre ellos policías de investigación, un ministerio público, el agente del Ministerio Público, no sé qué era de allá de Barrientos, el que quiso quitarme de mi casa, y otras personas más, que no voy a mencionar qué son, quiénes son, pero sí hay más de 5 personas purgando condenas por las atrocidades y el daño que me hicieron. Nunca recuperé todo lo que me robaron, pero gracias a Dios hoy vivo tranquilo y en paz con mi familia, lejos de esa casa, y recordando solamente todo el daño que me hicieron cuando realizaron ese operativo falso y fallido en mi casa, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, acto que nos dejó marcados de por vida y para siempre, pero que gracias a Dios esa gente sin escrúpulos lo está pagando. Créanme o no, esta fue mi historia y espero que este caso haya sido de su agrado. Muchas gracias.